estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Nau Bernués, que es fundador de la gestora de patrimonios Quaestus Advisory. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. ¿Se acuerdan cuando hace 11 días Globant dijo que aunque cerraba 2 oficinas en la Argentina, seguía contratando? Esa comunicación a los medios había llegado en medio de rumores de despidos que habían circulado con fuerza en las redes sociales, pero finalmente pudimos confirmar en Bloomberg Línea que el CEO de la Software Factory, Martín Migoya, envió un mail interno para informar a los empleados que hubo una reestructuración que afectó al 3% de la plantilla global. Ese mail interno se envió el lunes informando que unas 900 personas quedaron afectadas por el proceso de reestructuración. Migoya reconoció lo difícil de ver la partida de colegas y justificó los despidos como parte de una transformación de la empresa hacia un foco en la inteligencia artificial. En sus palabras, esta nueva visión requiere tomar decisiones duras en el proceso de reinvención. La realidad es que Globant viene de un primer trimestre decepcionante que llevó a los grandes bancos internacionales a recortar sus precios objetivo para sus acciones. Este sería el segundo recorte consecutivo de empleados para Globant a nivel trimestral, que ya había caído desde 31.280 trabajadores en diciembre a 31.102 en marzo. Tampoco hay que perder de vista que el headcount de Globant creció por 430% desde el 2017, cuando apenas tenía 5.855 empleados. Y mientras avanzan las soluciones de IA, tampoco es la única tecnológica anunciando despidos. Por lo pronto, ayer se conocieron desvinculaciones de Microsoft en la división de videojuegos de Xbox. Pero tampoco hay que perder de vista que Globant es el ADR nacido en Argentina más golpeado este año, cayendo más de 50% en 2025, quedando así con un market cap en torno a los $4.000 millones. ¿Será oportunidad de compra? 2. ¿Argentina está cara en dólares como muchos dicen por estos días? Bueno, justo este tema trató el Deutsche Bank en un informe al que tuvimos acceso ayer, y la respuesta corta es que en algunas cosas sí, si comparamos a Buenos Aires con otras ciudades de Latinoamérica, pero en otras estamos baratos. Por lo pronto, la capital argentina aparece como la ciudad más cara de Latinoamérica para productos básicos como la famosa Big Mac de McDonald's, que está a $12 y casi duplica el precio que se consigue en Río de Janeiro. Y entre las principales ciudades de nuestra región, Buenos Aires quedó como la más cara para una cerveza nacional, que se ubicó en $2.20 el medio litro, un cappuccino en $3.98 y un gin de Levi's a $110. Sin embargo, Buenos Aires ofrece el transporte público más barato entre las principales ciudades de nuestra región, junto con Ciudad de México, mismo caso con los vinos, y en el mercado inmobiliario, Buenos Aires resulta más accesible para alquilar que las ciudades más grandes de Brasil y de México. Incluso en el caso de los monoambientes, son más baratos en Buenos Aires, $648 en promedio versus $1.002 en Ciudad de México y $668 en San Pablo. No te pierdas la nota completa con todas las comparaciones en bloomberlinia.com y déjame saber qué opinás sobre este tema en la encuesta de hoy. 3. La tregua entre Israel e Irán, anunciada por Trump el lunes por la noche, enfrentó violaciones inmediatas de ambos países que obligaron al presidente estadounidense a intervenir directamente. Y finalmente este martes, al menos a la hora de grabar este podcast por la noche, el republicano había conseguido lo que buscaba, una tregua para que ambos negocien. Efectivamente, como reportó Bloomberg, Netanyahu acordó suspender nuevos ataques después de una conversación con Trump, después de que Israel destruyera un complejo de radares cerca de Teherán en respuesta a 3 misiles iraníes. Trump había expresado su frustración públicamente temprano ayer por la mañana, advirtiendo a Israel que no bombardee más instalaciones y calificando cualquier nuevo ataque como una violación mayor del acuerdo. Así las cosas, la intervención estadounidense logró estabilizar temporalmente el conflicto, que había durado hasta entonces 13 días. Los mercados reaccionaron positivamente con subas de más de 1% para los 3 índices líderes de la bolsa norteamericana, mientras que el petróleo Brent cayó otro 5% ayer y quedó así en torno a los $67 por barril. De ese modo, borró casi toda la suba desde el inicio del conflicto. Por otro lado, Trump también buscó bajar los decibeles, anunciando en redes sociales que China debería poder seguir comprando petróleo iraní
iraní sin problemas. El foco diplomático ahora se traslada al programa nuclear iraní, con la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmando estar lista para reanudar inspecciones de las más de 400 toneladas de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán. Hasta ahora, el conflicto dejó 606 muertos en Irán y 28 en Israel, según reportó Bloomberg, y las autoridades israelíes sostienen que retrasaron los programas nucleares iraníes por años. Sin embargo, advierten al mismo tiempo que la campaña contra Irán no ha terminado. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval rebotó 4,5% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street en medio de las expectativas por la decisión de MSCI sobre nuestro mercado. Comentarles sobre este punto que finalmente no llegó esa decisión de incluir a la Argentina en el listado de revisiones y que seguiremos siendo standalone al menos hasta el 2027. Superbill subió 8,7% y tuvimos solo dos caídas de hasta 0,2% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron con fuertes subas de hasta el 2,6%, el dólar blue quedó cerca de los 1.215 pesos, el MEP en 1.185 y el contado con liqui en torno a los 1.185 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.195 y el mayorista en 1.174,50, mientras que el riesgo país cerró el lunes en 719 puntos, por encima del promedio latino de 409. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Nau Bernués, que es fundador de la gestora de patrimonios Quaestus Advisory. Nau, bienvenido al podcast, muchísimas gracias por tu tiempo. En primer lugar, quería preguntarte por el dólar. Hay bancos internacionales como el JP Morgan, Wells Fargo y Banco de Tokio que ven al mayorista entre 1.200 y 1.275 para fin de año. ¿Cómo estás viendo vos la evolución del tipo de cambio? Creo que tanto el mercado como el gobierno encontraron cierta estabilidad cambiaria que al país los favorece. Dicho esto, ¿cómo estoy viendo el dólar a futuro y la evolución? Creo que tiene que ver con varios factores al mismo tiempo. Por un lado, ¿qué tan efectivo va a ser el gobierno para bajar la inflación? Creo que cuando la tasa pasa a ser endógena, vamos a ver que todas las variables del mercado van a estar más interrelacionadas. Entonces, creo que la evolución del tipo de cambio va a tener que ver mucho también cómo se desinfle el país de cara hacia adelante y el nivel de la tasa de interés también, ¿no? Creo que hoy tenemos una tasa de interés real positiva muy alta, arriba del 10% real, que lógicamente le pone un freno al apetito histórico del dólar. Entonces es ahí donde creo que va a depender muchísimo de esta tasa de interés. Yo no veo sinceramente al dólar disparándose ni llegando a ninguno ni al piso ni al techo de la banda. Veo mucha estabilidad cambiaria. Tenemos que ver igual qué es lo que sucede en las próximas semanas. Justo ahora estamos en el medio de la liquidación de la cosecha gruesa con la baja de las retenciones, con lo cual gran parte de la oferta de dólares que estamos viendo en este momento probablemente se achique muy fuertemente en las próximas semanas. Y es ahí donde también el mercado tendrá quizás un nuevo equilibrio del dólar, pero muy lejos de los 1.400 o ya hoy más del techo de la banda. Creo que tanto inflación como dólar van a ir corriendo un poco de la mano y justamente lo que vimos este año al menos es que el dólar, ¿sí?, le viene ganando a la inflación desde la salida del cepo y meses anteriores, con lo cual lo que venía siendo un camino donde la inflación le ganaba al dólar, hoy ya no es tan así. Entonces el país va ganando cierta competitividad contra la inflación y no veo que sinceramente el dólar se dispare. Un número para fin de año me resulta muy difícil quizás de estimar, pero yo creo que lo vamos a ver abajo de 1.300. Y te hago la segunda, Nau. A buena parte del mercado le preocupa el incumplimiento por la acumulación de reservas. ¿Cómo ves ese panorama de cara a las próximas revisiones del FMI y si prevés algún cambio en esa dinámica después de las elecciones? Claramente, desde mi apreciación, el gobierno está muy tranquilo con el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI. ¿Por qué digo esto? Porque se han encargado ya varias veces de comunicar que tienen las herramientas para hacerlo, que se haya pospuesto incluso la revisión de junio para fines de julio, le da más tiempo al gobierno para poder cumplir con la meta de reservas netas. Yo no veo mucho inconveniente
por cómo está el mercado hoy y por lo que está haciendo el gobierno en que vaya a cumplir con esas metas. Creo que tiene que ver con una cuestión más de la palabra que otra cosa, que es algo que cuida muchísimo el equipo económico y es parte de la confianza que se fue ganando en el mercado, porque creo que si le preguntás al mercado un waiver con respecto al cumplimiento de esas metas, no le preocuparía mucho a nadie. Sin embargo, el gobierno sí quiere dar la confianza no solo al FMI, al mercado, a todos los que están mirando, de que van a cumplir con las metas porque es el acuerdo que se autoimpusieron con el fondo. Entonces yo creo que van a hacer lo posible para cumplirlas y que tienen las herramientas para hacerlo también, que no es menor. No creo que esta dinámica sea afectada tampoco tanto por las elecciones. Creo que ahí la línea que baja el Ejecutivo es: ustedes olvídense de la política, hagan su laburo, y creo que tanto el Toto Caputo como Bausili, como todo el equipo económico, es lo que hacen. Tratan de aislarse del ruido político. Lógico, esto es Argentina y no es que sea fácil. Sin embargo, creo que buscan seguir su programa económico independientemente de lo que suceda desde la política. Lógico, un cisne negro que venga de afuera puede cambiar fuertemente el plan o lo que uno tiene previsto, pero creo que si hay algo que le podemos dar al gobierno es la derecha, en que han tenido la capacidad de adaptarse a las circunstancias que se fueron dando en este año y medio que ya son gobierno. Y te hago la última, Nao. ¿Por qué para algunos economistas el déficit de cuenta corriente es un problema, mientras que el gobierno dice que no lo será? Creo que el principal punto por el cual el gobierno dice que no es un problema el déficit de cuenta corriente tiene que ver con el superávit fiscal. Cuando en otros momentos de la historia argentina las importaciones crecían y había déficit fiscal, claro, este déficit fiscal estaba en parte financiando estas importaciones. Hoy ese desahorro público ya no está, y el que lo tiene que financiar es el privado. Entonces, una de las cosas que menciona como punto fundamental el gobierno para que no sea un problema es que ante cualquier cimbronazo que pueda haber, tanto externo como interno o como en el tipo de cambio, esto se va a ajustar automáticamente porque es una cuestión entre privados. Entonces, no le importa tanto en algún punto al gobierno si suben mucho las importaciones, porque no es el Estado el que las está financiando. Creo que tiene que ver principalmente con esto. Y un punto adicional que me parece súper importante es que no solo no le preocupa al gobierno el aumento de las importaciones, sino que es algo que incluso incentiva, porque estas importaciones, principalmente lo que quiere el gobierno es mejores bienes de capital, mejores máquinas a mejores precios, y lamentablemente la mejor máquina al mejor precio no está en Argentina, ¿sí? Entonces, lo que se busca es capitalizar al país para que crezca y genere empleo, ¿sí? Y esto, lógicamente, con una macro ordenada, estabilidad cambiaria, baja de impuestos y menores aranceles, va a hacer que ese aumento por la demanda de capital esté, pero que al mismo tiempo genere una mejora en la productividad de las pymes argentinas, con los consecuentes beneficios de largo plazo, ¿sí? Quizás de corto vemos un aumento en las importaciones y genere preocupación en muchos, pero cuando miramos la película de mediano o de largo plazo, vemos también que es súper necesario para que el país crezca y se desarrolle, ¿sí? También mirando hacia atrás, vemos que la inversión en bienes de capital del país ha sido muy baja cuando lo medimos contra los países comparables, y creo que esto es fundamental en lo que se viene y parte también de lo que también está el gobierno poniendo en agenda, diciendo: ok, suben las importaciones, no hay problema, y creo que incluso se adelanta a lo que va a ser el debate, no sé si dentro de unos meses, pero el año que viene quizás sí, si es que la energía o minería no vienen a sorprendernos y generan un superávit enorme, que el déficit de la balanza comercial
es muy probable si el país crece fuertemente. Entonces, me parece un gran punto por parte del gobierno poner esta discusión ya en escena. Muchas gracias, Nau, por estar acá con la audiencia de la Estrategia del Día Argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. La República Islámica de Irán solo persigue sus derechos legítimos y no tiene ambiciones más allá de eso. Según Trump, lejos de perseguir fines meramente civiles, Irán estaba a semanas de poder construir una bomba nuclear. Quien dice la verdad, difícilmente lo sepamos pronto. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.